Vamos a retomar el tema vinculado a la visita del Papa Francisco, la primera de los últimos 30 años y la segunda de líder de la Iglesia Católica en la historia del Ecuador, que ha dejado varios matices con relación a su mensaje. Francisco nos ha hablado sobre la importancia de la familia o la necesidad de evangelizar con alegría, pero también ha generado mensajes como la gratuidad, solidaridad y subsidiariedad para reforzar su postura respecto de una sociedad más humana. Y nos ha mencionado la unidad, el diálogo y la inclusión como herramientas para la solución de controversias. ¿Con qué mensaje nos quedamos? Es el tema de nuestra entrevista de hoy. Padre Richard Ordóñez, vocero de la Arquidiócesis de Quito, responsable del Departamento de Comunicación. Padre, bienvenido a la televisión legislativa. Mil gracias por invitarme, un gusto. Previo a este análisis de lo que han sido los mensajes del Papa Francisco que ha dejado en nuestro país, quisiera una breve reflexión o un breve balance de lo que ha significado esta visita en estos días. Ha sido algo hermoso, un solo pueblo, una sola fe, un solo trabajo, lo hemos podido hacer en familia. ¿Han podido conversar, tener un acercamiento con el Papa Francisco sobre sus impresiones respecto de lo que ha sido la acogida por parte del pueblo ecuatoriano? Bueno, estaba muy impresionado. Hoy en el Quinche estábamos los religiosos, los sacerdotes. Y estaba muy impresionado con la actitud de los ecuatorianos. ¿Se esperaban esa actitud? Estaba, digamos, dentro del, permítame el uso de la palabra, dentro del presupuesto de la Arquidiócesis de Quito y del propio Papa Francisco esta acogida que recibió aquí en el Ecuador? Yo creo que sí, porque en nuestras iglesias comprobamos gente de mucha fe, gente expresiva. Por ejemplo, estoy en Chimbacalle, gente muy cercana que pide la bendición, dice, pero hay algo raro que tienen, decía el Santo Padre. Y todos estábamos ahí con la cara pues un poco espantada, ¿qué nos irá a decir el Papa? Dice, es que piden la bendición desde el más chiquito hasta el más anciano, ¿no? Es decir, es esa riqueza implícita que tiene la fe del ecuatoriano. Ahora hablábamos en la presentación de estos mensajes que nos ha dejado, cómo entenderlos. Han sido mensajes de trascendencia y que cientos de miles de personas los han acogido con mucho positivismo. ¿Es lo que de alguna manera esperaban de esta visita? Yo creo que sí hay, para los católicos vamos a entenderlos en clave del Evangelio, de Jesucristo. Jesucristo es la llave para poder entender todos estos mensajes que nos caen muy bien a todos los católicos del Ecuador, a todos los cristianos, y para quienes no crean también es un mensaje, yo creo, válido en el sentido de que, por ejemplo, nos invita a tender puentes, ¿no? Pero no en el sentido, digamos, que limita solamente a la política, sino en el sentido humano, ¿sí? La relación que hay entre un padre y una madre, entre los padres y los hijos y los padres, a pensar en el otro. Yo estoy leyendo los discursos porque tenía que mandar 2 horas antes el discurso, dar a los periodistas, ¿no es cierto? Y claro, cuando leía los mensajes del Santo Padre, digo, esto es tan válido para todo el mundo, porque si no conceptualizamos mucho al otro y pensamos que el otro es un concepto cuando es una realidad, es un ser humano concreto, a pensar en el otro como una persona, a pensar en la naturaleza, ¿sí? A no destruirla ni a destruir al otro tampoco, a pensar en la familia, en el diálogo. A nosotros los cristianos católicos y a todos los cristianos invitaba, por ejemplo, nos ponía la figura de María, de una mujer que va a Jesús en las bodas de Caná cuando falta vino para la fiesta, ¿no? Y es aquella que acude, y ese acudir, dices, rezar. Y nos invitaba también en este sentido a rezar. Y hoy en el mensaje que nos daba era hermoso a todos los religiosos, a todas las religiosas, sacerdotes. Por supuesto nos ha estado invitando a vivir con alegría nuestra vida, pero esta alegría puede ser para un casado, puede ser para un sacerdote, para una religiosa, para un político, para todo un ecologista, para todo el mundo, a vivir con alegría su vida, ¿no? ¿Y de cuál de todos esos mensajes usted en lo personal se queda, padre? Yo me quedo con el discurso de la católica. ¿Por qué? Porque creo que tocó elementos tan importantes como el de la juventud. Cuando les dice a los chicos, hagan lío, que no es, digamos, una frase propia de esta reflexión que hizo Francisco ayer, sino que me comentaban, ya lo dijo en la cumbre de la juventud a la que asistió en Brasil el año anterior. Claro, porque hacer lío no es volverse conflictivo. Exacto. No, ni agresivo. Precisamente los discursos del Papa van hacia otro aspecto, que es el aspecto de volvernos cada vez más humanos, más interesados en el otro. Y por eso les dice a los chicos que salgan de las aulas y que conozcan el mundo real. Que participan más activamente en la sociedad. Claro, que es lo que hace un poco con sus estudiantes cuando está él de formador, de provincial en Buenos Aires. Manda a sus estudiantes acá a Ecuador precisamente para una experiencia pastoral. Es decir, y ayer estaba viendo un documental sobre la vida de él. Él siempre parte de la praxis, es decir, es muy congruente con su vida.
el discurso que él maneja ahora también lo ha venido manejando, solo que lo ha madurado, como toda persona madura con los años, ¿no? Pero el hacer lío, yo digo, para la juventud es tan importante porque su formación tiene un sentido. No es solamente para lucrar, porque ese sería un fin muy concreto, sería muy pequeño, no, es para servir, ¿sí? Y hacer lío es no quedarse, digamos, en este aspecto indiferente frente al otro, no quedarse indiferente frente a la naturaleza. Hablaba ayer también sobre la Amazonía, por ejemplo, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo para entender que vamos en la correcta, en el correcto camino, pero en la correcta línea de cuidar este patrimonio que es de todos, que es de la humanidad. O un estudiante o un profesor que investiga, que hace ciencia, lo hace pensando no solamente en su propio bienestar, sino en un fin trascendente, que es el bien de los otros, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco ha calado muy hondo en el discurso de todos, porque habla al campesino, habla al niño, habla a la viuda, habla al cura, habla al obispo. Hoy nos decía que, por ejemplo, cuando se nombra un obispo o se nombra un sacerdote, que todo es gratuito, es por gratuidad de Dios. Justamente este elemento, el Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad como elementos importantes que deben ser considerados en las sociedades. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, en clave evangélica es lo mismo que nos dice Jesús, ¿entienden? O sea, los bienes son para compartirlos. O sea, un padre o una madre de familia trabajan no para sí mismos, no para volverse egoístas, ¿no? Sino ¿para qué? Para darlo a sus hijos y se desgastan día con día, ¿no? Y cuando uno crece y se casa, se hace cura, es lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de un cura no se hace cura para ser rico ni poderoso, sino ¿para qué? Para servir. Si tiene algo de bienes, para compartirlo, para generar también las riquezas para todos, ¿entiendes? Que el Papa no está desmereciendo con eso la propiedad privada ni nada, ¿entiendes? Pero sí le ha dicho que es lícito la propiedad privada. Es lícito, ciertamente, es muy claro y enfático en ese aspecto, pero tampoco con eso está diciendo que, ¿entienden? Es lícito ser egoísta, por ejemplo, no pensar en el otro. Ahora, en la homilía de ayer en el Parque Bicentenario, en esos 19 minutos en donde él se expresa, en lo personal me quedo con un par de mensajes. Por ejemplo, aquel cuando dice que el evangelizar no es hacer proselitismo. Y la otra, la parte con la que cerró la homilía, cuando dice que nuestra fe siempre es revolucionaria. ¿Cómo entender estos dos mensajes con los cuales yo en lo particular me quedé, padre? Bueno, una revolución, como ustedes saben, siempre demanda de cambios. ¿Entienden? Por ejemplo, Jesucristo cuando vino acá, no es que es un revolucionario de armas, no, simplemente viene a proclamar la buena nueva, ¿no es cierto? Esta instauración del nuevo reino de Cristo, que es un reino de justicia, de amor, de paz, a él también no lo entendieron. Y entonces, yo creo que la revolución de la que habla el Santo Padre, que es una frase muy pequeña, pero si quieren tomar esa frase siempre hay que verla en el contexto más general, global, simplemente es a no quedarse indiferente, porque es muy fácil quedarse cómodo, indiferente frente a la necesidad del otro. O simplemente, otro aspecto es el dar caridad, ¿entiende? Cuando dice hay que generar riqueza, más bien hay que generar, en este sentido, la evangelización debe ir de la mano de la promoción quizá. Yo estoy añadiendo esta frase de la promoción humana, pero eso es una lectura muy propia mía, es decir, lo que nos invita es a no quedarnos sentados, ¿sí? Hagan lío, quiere decir esto, en otras palabras, no se queden cómodos en sus auras. ¿Sí? Busquen el bienestar también de los otros, ¿entiende? Yo creo que en ese aspecto hay cosas maravillosas de los jóvenes universitarios que van de labor social, otros tienen la vinculación con la colectividad, otros hacen sus actividades sociales, pero no solamente, como decíamos, por vivir el momento, por callar su conciencia, sino ya como una actitud constante de toda la vida de ayudar al prójimo. Y esta frase que yo le decía, evangelizar no es proselitismo. Claro, evangelizar, por supuesto. Evangelizar quiere decir simplemente los valores del Evangelio son para todo ser humano, ¿sí? Sin excluir a nadie. Aquí lo que dice, no excluyamos a nadie, ¿sí? El Evangelio es tan válido como para un rico, un poderoso, para un político, para un sacerdote igual, porque el sacerdote también tiene que evangelizarse constantemente, es decir, tenemos que cambiar de actitud, es decir, es válido para todo momento, e incluso puede ser válido para un Estado que aún siendo laico puede acoger ciertos elementos que le puedan ayudar también quizá a vivir mejor. Yo el otro día les decía en la iglesia, y ahora entiendo un poco más, digo, a veces, ¿por qué es ilícito irrespetar lo ajeno? Porque después llegas, coges un carro, tomas un carro y no te das cuenta que el rojo te está diciendo pare, porque hay otra persona que está viniendo del otro lado. Y yo creo que esto nos ayuda a entender un poco. Por eso incluso para un país que aún no siendo religioso, puede ser laico, le puede también ayudar en muchos aspectos. Yo digo, estos documentos son maravillosos. Tenemos que volver otra vez
a releer todo lo que el Santo Sin Padre duda. dijo. Trasciende de la parte religiosa, también hay que leer en un contexto mucho más global. Interesante esta entrevista. Gracias, Padre, por su tiempo y su gentileza. Dios les bendiga y gracias, siempre abiertas las puertas para ustedes. Qué amable por Gracias. habernos acompañado. Sé de lo agitadas que han sido estas jornadas y valoramos mucho Extenuantes. que nos haya acompañado pues aquí en este diálogo. Sí, Muy gentil. muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. El padre Richard Ordóñez, quien es vocero de la Arquidiócesis de Quito, nos ha hecho una valoración respecto de los mensajes que dejó el Papa Francisco en su visita a nuestro país.